Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver la PlayStation 5 edición digital. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí podemos apreciar el frontal de la caja de la PlayStation 5. Este es uno de los laterales donde podemos ver el logotipo de PlayStation. Más abajo tenemos el contenido de la caja. Esta es la parte trasera de la caja de la PlayStation 5. Y aquí tenemos el otro lateral de la PlayStation 5. Ahora mismo estamos viendo la parte superior de la caja. Aquí tenemos dos precintos que vamos a abrir con el cúter. Como siempre, sacamos el mínimo posible de la cuchilla y cortamos los precintos. Destapamos, vamos a darle la vuelta para que puedas verlo. Y tenemos una cajita en el interior. Aquí tenemos una solapa, la abrimos y destapamos. Quitamos la otra tapa, abrimos las solapas, destapamos y comenzamos por la izquierda. Aquí tenemos la guía rápida de inicio de la PlayStation 5. Esta es la guía de la garantía y la garantía. Aquí en el centro tenemos el enchufe. Este es el enchufe del Reino Unido, que por cierto es la primera vez que lo veo. El otro extremo es el que ya estamos acostumbrados a ver. El cable de alimentación mide 1,5 metros. Este es el cable europeo para la PlayStation 5. Destapamos aquí. Y aquí tenemos la base para poner la consola en vertical. Es de plástico bastante ligero. Y aquí tenemos dos gomitas antideslizantes. Por la parte inferior tenemos un orificio. Y tres gomitas antideslizantes. Este es el cable HDMI. El cable HDMI mide 1,5 metros. Aquí tenemos el mando. Este es el mando de la PlayStation 5, el DualSense. Es de plástico, es bastante ligero y al tacto se siente de calidad. Aquí tenemos la cruceta, el botón Create, el panel táctil, el botón menú, los botones X, círculo, triángulo y cuadrado, el stick izquierdo, el stick derecho, el botón PlayStation y el botón para silenciar el micrófono. El mando cuenta con un altavoz y un micrófono integrado y cuenta con estas dos barras LED luminosas que cambian de color. Por ejemplo, para simular el efecto de las luces de un coche patrulla de la policía. Por la parte delantera tenemos el puerto para la conexión de los auriculares y el micrófono de PlayStation 5. Este es el lateral. Aquí tenemos la parte trasera, donde podemos encontrar el botón R1, el botón L1, el gatillo R2 y el gatillo L2. Aquí tenemos el logotipo de la marca Sony y un puerto USB de tipo C. Y esta es la parte inferior. El agarre del mando por la parte inferior es rugosa, para que no se nos deslice. Este mando funciona con batería y ya viene incorporada en el interior. Su batería es de ion litio y tiene 1560 microamperios hora. La autonomía del mando ronda aproximadamente entre 4 y 6 horas. Esto depende de la configuración que le tengamos puesta al mando. A mayor fuerza de vibración y mayor control áptico, más batería gasta. Y también depende del juego al que estemos jugando. Y por aquí atrás tenemos un cable. Este es el cable USB de tipo A USB de tipo C para poder cargar nuestro mando. Vamos a sacar por fin la consola. La acostamos, quitamos el protector y quitamos el otro protector. Y ahora vamos a destapar. Y aquí tenemos la PlayStation 5. El procesador que incluye la PlayStation 5 es un Ryzen Zen 2 de 8 núcleos, que tiene una velocidad variable de hasta 3,35 GHz. Recuerda suscribirte.
Esta es la parte superior de la consola y aquí tenemos las rejillas de ventilación. La parte negra central va realizando una curvatura por la esquina de afuera de 90 grados, mientras que los laterales son más estrechos desde la parte trasera y se van agrandando a medida que llegamos al extremo delantero. Esto es plástico, toda la consola es de plástico. El plástico negro está pulido, por eso tiene este brillo tan bonito. La GPU de la PlayStation 5 tiene una frecuencia de 2,23 GHz. Este es el lateral izquierdo de la PlayStation. Aquí arriba podemos apreciar el logotipo. Aquí tenemos la parte delantera. Por aquí continúa la rejilla de ventilación. El almacenamiento interno es de 825 GB. En el frontal tenemos un puerto USB y un puerto USB Super Speed que nos proporciona una velocidad de 600 megabits por segundo. Y este es el botón de encendido y apagado de la consola. Y este es todo el contenido que incluye la caja de la PlayStation 5. Y aquí tenemos la parte trasera de la consola. Empezando por la derecha tenemos el puerto de alimentación, el puerto HDMI 2.1, el puerto LAN para conectar el cable de internet. La PlayStation 5 la podemos conectar a internet mediante cable o mediante Wi-Fi, ya que la consola trae el Wi-Fi incorporado. Y dos puertos USB 3.0. Por la parte inferior tenemos la marca Sony, el nombre de la consola, PlayStation 5, y una pequeña rejilla de ventilación, más esta tapita de plástico donde podemos encontrar una pequeña rosca. En la parte trasera, en el plástico exterior, podemos encontrar los símbolos de PlayStation. La PlayStation 5 la podemos colocar en dos posiciones, en vertical y en horizontal. Pero para ello necesitamos usar la base que viene incluida en la caja. Este es nuestro soporte, pero tiene un compartimento secreto. Lo giramos hacia abajo y giramos la tapa superior. Y aquí tenemos el tornillo que necesitamos para poder poner en la base de la PlayStation 5 y que la consola no se caiga del soporte. Lo debemos dejar así para que el orificio encaje uno con otro y poder introducir el tornillo y que atraviese hasta arriba. Si cerramos el compartimento como antes, el orificio queda cerrado también y por lo tanto no podemos pasar el tornillo. Para colocar la PlayStation en horizontal, en la parte trasera, en la tapa inferior, tenemos los símbolos del mando de PlayStation. Cogemos el soporte y vamos a enganchar estas dos piecitas ahí atrás. Lo ponemos aquí, así. Lo introducimos. Como puedes ver, cada ganchito coincide con el cuadrado del mando de la PlayStation. Y ya tenemos nuestra consola colocada en horizontal. Y ahora para colocarla en vertical, la ponemos al revés. Ahora vamos a quitar esta tapita de aquí. La podemos levantar con la uña. Cogemos nuestro soporte y como puedes ver aquí tenemos un orificio. Pues aquí vamos a enganchar la tapita que hemos quitado para que no se nos pierda de la PlayStation. Lo colocamos que quede alineado. Como puedes ver, deslizamos hasta que la parte de atrás llega al tope. Y el orificio de la base está alineado con la rosca del anclaje. Ahora introducimos el tornillo y terminamos de apretar el tornillo con un destornillador plano. Ahora volteamos nuestra consola y ya está lista para ser usada. Y así es como quedaría nuestra PlayStation 5 con el soporte en vertical. La PlayStation 5 nos ofrece resolución 4K a 120 Hz y resolución
a 8K. La PlayStation 5 edición digital no posee lector de Blu-ray, por lo tanto no podremos usar juegos físicos ni usar películas físicas. Tampoco posee salida digital óptica. Lo pulsamos y la consola comienza a funcionar. Tras pulsar el botón, se ilumina desde aquí hasta aquí 2 tiras LED de color azul. Y cuando ha terminado de iniciarse, se vuelve de color blanco. Esta es la parte trasera de la PlayStation y vamos a realizar la conexión. Aquí tenemos el enchufe. En tu país debe venir el enchufe correcto. Esto es porque es una consola de importación. Conectamos este extremo del cable al puerto de alimentación que se encuentra aquí. Este es el cable HDMI. Y lo conectamos aquí, donde dice HDMI. Este es el cable de red que no viene incluido con la consola. Y esta piecita que tenemos aquí, le damos la vuelta y lo conectamos así, con el enganche hacia abajo. Ya está conectado. Y este extremo lo conectamos a nuestro router. Y en los USB pues puedes conectar un teclado y un ratón o algún dispositivo compatible con la PlayStation 5. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.